que tengamos éxito para tocar puntos importantes. Dicen que en una ocasión entró un hombre que estaba medio tomado a un museo y al entrar a este museo empezó a divagar un poco, empezó a marearse y por descuido tiró un jarrón, se hizo un escándalo tremendo y vino el gerente de inmediato y le dijo: señor, ¿sabe usted lo que acaba de hacer? Acaba de romper un jarrón del siglo XIII. Entonces el hombre, tratando de volver en sí, le dijo: ya me había asustado, pensé que era nuevo el jarrón. Obviamente, las cosas tienen un valor. Y lo peor que puede hacer un ser humano en su vida es no conocer el valor de las cosas. Si tú piensas que las cosas tienen un valor y en realidad tienen otro valor, te puedes pasar toda una vida desaprovechando oportunidades. Es como si un hombre tuviera una cuenta bancaria con millones de dólares y que no supiera y que viviera como pobre y viviera angustiado por el sustento día a día y solamente se lo dijeran un mes antes de abandonar este mundo. Le dijeran: ¿sabes qué? Eres rico, y no solamente eres rico, fuiste rico toda la vida. No podemos imaginar la angustia y el dolor que va a sentir este ser humano por la frustración e impotencia de todo lo acontecido en el pasado. Pues bien, déjenme decirles que según el enfoque de los jajamín, a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, o peor todavía. ¿Por qué? Voy a comenzar con la famosa Gemara, el Talmud, en el Tratado de Shabbat. La Gemara nos cuenta que el rey David le pidió a Dios: quiero saber qué día voy a morir. Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo, le dijo al rey David: esta información no te la puedo dar, es información confidencial. A nadie le digo cuándo se va a ir del mundo. Pero David insistió y le dijo: bueno, aunque sea, dime qué día de la semana voy a morir, no me digas cuándo. Le dijo: vas a morir en Shabbat. A partir de ese momento, dice la Gemara, el rey David se la pasaba todo Shabbat estudiando Torah, porque el poder y la fuerza y la santidad que tiene el estudio de la Torah no permiten que la muerte se acerque. Todo esto funcionó porque no había llegado su momento de morir. Sin embargo, cuando llegó el día, cuenta la Gemara, vino el ángel encargado de llevarse su alma. David estaba Yoshev el Omed estudiando todo el tiempo y el ángel no puede acceder a él, no se lo puede llevar. Hasta que en un momento el ángel hizo una estrategia. Fue al jardín del palacio del rey y empezó a sacudir unos árboles, a generar mucho ruido, mucho escándalo para que David se distraiga y vaya a ver qué estaba pasando. Lo que hizo David fue continuar expresando verbalmente Torah. Sí se paró a ver qué pasaba, pero no dejaba de estudiar. Entonces el ángel no tenía poder sobre él, hasta que de repente, bajando las escaleras, uno de los escalones que había debajo se rompió y al caer ese segundo, David dejó de estudiar Torah y el ángel se lo llevó. Esta es la historia de la muerte del rey David. Él no se quería ir, él está luchando por quedarse en este mundo. Esto está clarísimo, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué no? Porque si ustedes estudian un poquito la biografía del personaje, se van a dar cuenta que David no tuvo momentos de calma, no tuvo una vida tranquila. Su vida estuvo lleno de sufrimientos, asesinatos, violaciones en la familia, discriminación hacia él, muerte de sus hijos, persecuciones internas y externas, a tal grado que uno realmente se preguntaría por qué carambas David se quiere quedar en el mundo, por qué quiere vivir más. Si tú me hablas de un ser humano que, Baruch Hashem, vive perfectamente bien, tiene una familia increíble,
y tiene nahat, como se suele decir, tiene satisfacción de sus familiares, pues entiendo que se quiera quedar, convive con sus nietos, ve a todos florecer, pero no era el caso del rey David. Dentro de sus hijos había gente no buena, por no decir gente malvada, tenía enemigos por todos lados, sufrió muchísimo también físicamente. ¿Por qué David se quiere quedar en el mundo? Para contestar esto, nos vamos a ir a otra historia. Nosotros sabemos cuando el faraón egipcio quiso esclavizar al pueblo de Israel, tomó la decisión basándose en el consejo de sus más allegados. Cuentan los jajamim, el faraón tenía 3 consejeros. Uno era Yitro, el que posteriormente fue suegro de Moshe Rabenu. Yitro le dijo al faraón, no te metas con el pueblo judío, el Dios de ellos se va a vengar, los va a proteger y al final terminarás perdiendo. Otro consejero era Bilam, el hechicero que quiso maldecir a la nación judía después. Él dijo, vete con toda la fuerza sobre Israel, esclavízalos, maltrátalos. Había un tercer consejero, era Job, el conocido personaje que tuvo sufrimientos tremendos durante mucho tiempo de su vida. Es prácticamente el ejemplo de un ser humano que sufre. Él sufrió la muerte de toda su familia, la pérdida de todos sus bienes, sufrió enfermedades. Entonces, ¿qué dijo Job cuando le pidieron consejo? Si esclavizar o no esclavizar, cerró su boca, no dijo nada. Entonces, llegan nuestros jajamim y nos dicen en la Gemara, en el Talmud, a cada uno de los 3 consejeros le fue según lo que opinaron. A Bilam, por haber aconsejado que maltraten al pueblo de Israel, al final lo mataron. A Yitro, que aconsejó bien que no maltraten al pueblo de Israel, le dieron una recompensa, que sus descendientes fueron de los jueces más importantes que estaban sentados en la oficina del templo sagrado. Pero a Job, por haberse quedado callado, lo sentenciaron a sufrir. Por eso tuvo que padecer todos esos sufrimientos. Estos son los datos fríos, reales, como están. Pero analicemos las cosas. ¿A quién le fue peor? Si nos preguntan, ¿a cuál de los 2 les fue peor? A Yitro lo vamos a dejar a un lado porque a él le fue bien. Él aconsejó bien, habló a favor de Israel, le fue bien. Pero de los otros 2, tienes a Bilam, el hechicero, que habló mal, y tienes a Job, que se quedó callado. A Bilam, por hablar pésimo, lo condenaron a muerte. Y a Job, por no hablar ni a favor ni en contra, lo sentenciaron a sufrir. La pregunta es, a enfoque humano, a nuestro parecer, a nuestro punto de vista, ¿a quién le fue peor? ¿Qué escogería Barminan Lo Alenu? Que a nadie le tocara decidir algo así. Pero ¿qué decidiría un ser humano estándar, común y corriente? ¿Sufrir todo lo que sufrió Job o morir? No cabe duda que cualquier individuo en sus cabales, en sus 5 sentidos, elegiría la muerte, sin pensarlo. Porque Job vio morir a todos sus hijos, vio acabarse su vida, se acabó su salud, se acabaron sus recursos, perdió absolutamente todo. Entonces, la muerte es mejor. ¿Para qué quiere uno sufrir tanto? Y la pregunta es, si tenemos razón, ¿cómo es posible que a Bilam, que actuó peor, le fue mejor que a Job, que no habló? Entonces, quiero imaginarme que me están entendiendo todos porque nada más veo nombres y estoy hablando conmigo mismo, pero voy a confiar en que todos me están siguiendo. Quiero entender la respuesta de Rav Chaim Shemolevitz y ustedes ayúdenme a hacerlo. Rav Chaim Shemolevitz, él responde que el valor de la vida humana es mayor que todo lo demás, a pesar de los sufrimientos que uno tenga.
Lo alenu, nadie quiere sufrir. Pero dice Rav Chaim Shemuelevitz, el hecho de estar vivo es un regalo que supera en sí todos los sufrimientos que uno pudiera llegar a pasar. Por eso, a Iyob realmente lo premiaron dándole la oportunidad de vivir. A Bil'am le quitaron, le cortaron la existencia. Bil'am se fue. En cambio, Iyob sí es verdad que sufrió, sí sufrió muchísimo, pero el hecho de estar vivo a uno le da mucho más de lo que cree tener. La vida en sí vale más de lo que nosotros podemos imaginar. Es la respuesta de por qué el rey David quería seguir con vida, a pesar de todos los sufrimientos que tuvo. El rey David nos plasma el mensaje del valor de la vida. Y por eso yo les decía al inicio, es muy importante entender lo que Dios nos dio. Si no somos capaces de valorar la vida en sí, la vamos a desperdiciar. ¿Cuánta gente hay que ya en sus últimos momentos empieza a pensar, hubiera esto, hubiera esto, hubiera esto, ¿por qué no hice? ¿Por qué no hice? Y se empieza a arrepentir. Pero cuando uno está vivo, no se dedica a disfrutar. Hoy recibí un libro nuevo de unas leyes muy interesantes sobre temas médicos y vi un caso fantástico, realmente extraordinario. Quiero planteárselos, compartírselos también, a ver qué opinan. Una persona que tenía alrededor de 60 años, tuvo molestias, dolores, fue al médico y el médico le dio un diagnóstico terminal. Le dijo, lo alenu, lo alejem, mira, te quedan a lo mucho 6 meses de vida. Yo te aconsejaría como médico, como ser humano, que te dediques a disfrutar de la vida. Porque por más que hagas tratamientos invasivos, no te va a servir, te van a maltratar. Al final ya está firmada la sentencia. Entonces yo te aconsejo que te dediques a disfrutar de la vida. ¿Buen consejo o mal consejo? Van a ver ustedes de la continuación. Este hombre lo pensó y dijo, tiene razón, la verdad tiene razón. Si son 6 meses, voy a dedicarme a disfrutar al top. Se acabaron las preocupaciones. Siempre quiso viajar, quiso conocer el mundo, pero no tenía los medios, no tenía los recursos. Pero ahora no hay problema, porque igual ya se acabó la vida. Vendió su casa, la remató un poco, agarró el efectivo y empezó a viajar por todos lados. Y hacía fiestas y despedidas y bla, 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 a disfrutar todo lo que no pudo disfrutar. Pero pasando los 6 meses, el señor no muere. El señor se siente bien. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a parecerle extraño lo que está pasando. Entonces, en un lugar en el que él se encontraba, él estaba en Italia, conociendo todo, se le ocurre ir a un hospital a pedir una valoración con alguna persona especialista en el tema. Y le hacen una serie de análisis y sale a la luz la verdad. El diagnóstico estaba equivocado. Este hombre no estaba enfermo, no le quedaban 6 meses de vida. Y no nada más eso, el primer médico realmente falló rotundamente, no tenía nada el paciente. Era una mancha que él confundió con algo que no estaba ahí. Y al final de cuentas, a este hombre le quedan, con ayuda divina, otros 30 años más o menos. Y el paciente terminó demandando al médico por el diagnóstico equivocado que le hizo. Ese es el tema del libro que vi hoy sobre algo que tiene que ver con nosotros. Yo cuando lo vi, ¿les digo la respuesta o se quieren quedar picados? La respuesta alágica que dijo el Rabbi Itzhak Zilberstein era que el médico no estaba obligado a pagarle todo lo que gastó el paciente, porque él dio un mal diagnóstico, pero no lo obligó a gastar, ni lo obligó a viajar, ni lo obligó a vender la casa. Son cosas que se provocaron, mas no se hicieron con dolo en contra de él. Eso es entre paréntesis. Pero yo cuando leí la historia, hoy por la tarde, dije, ¿qué tan importante es
que uno valorara la vida antes de saber que la va a perder? ¿Por qué uno tendría que tener ya una sentencia de muerte para empezar a disfrutar de la vida? ¿Por qué no disfrutar de la vida hoy mismo, que podemos hacerlo? David Amelech tenía todos los problemas del mundo, pero quería seguir vivo porque sabía lo que podía aportar al mundo. Sabía que podía siempre aprender algo más o enseñar algo más o crecer en algún aspecto, sea cual sea. También, y Job, por más que sufrió muchísimo, la sentencia es mejor que la de Bilam el hechicero, que le tocó morir, porque siempre estando vivo hay algo que puedas hacer. Una de las historias que tienen mucho que ver con esto, la leí hace como 2 semanas en un libro nuevo que salió, que se llama Be'ikvot et Alech. Hubo un libro muy famoso que sacó Aharon Margalit, que seguramente todos lo conocen, porque sacó un libro muy bueno que se llama Mientras Viva. A raíz de ese libro, mucha gente se acercó con él a pedir consejos y este año sacó un nuevo libro, que es la segunda parte. En esta segunda parte, él cuenta historias que la gente le trajo para pedirle consejo. Después de ver su famosa historia, la gente empezó a acercarse a él para pedir ayuda en algunos temas. Él trae un caso que quiero platicarles esta noche. El caso es así. Había un yehudí que se convirtió en un famoso abogado. Tenía mucho éxito, muy buenos clientes, su buffet era de 5 estrellas, la gente recurría a él, Baruch Hashem, viento en popa. Este yehudí tenía un cuñado, hermano de su esposa, que estaba soltero, había terminado apenas sus estudios, no sabía qué hacer de su vida, y el abogado, el mayor, le dijo, vente a trabajar conmigo. Empezó dándole trabajitos por aquí, trabajitos por allá, hasta que después de un tiempo le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero de lleno conmigo. Te voy a pagar estudios universitarios para que te conviertas en abogado y formes parte de mi buffet tan exitoso. 5 años después de todo el estudio y la preparación, se une a trabajar con él y Baruch Hashem les va fantásticamente bien. Hasta que un día, el mayor, el dueño del buffet, a las 3 de la mañana recibe una visita en su casa. Una visita no muy cordial, eran detectives de la policía que habían venido a arrestarlo. Él se preguntó, pero ¿de qué me están hablando? Esto 100% tiene que ser un error. No puede ser que me estén arrestando, yo soy abogado. ¿De qué se me acusa? Lo llevaron a la estación de policía después de una tortura larga. Le dijeron que estaba acusado por varios fraudes que había cometido su compañía, su bufete de abogados, en contra de varias aseguradoras. Le pedían a las aseguradoras más dinero, le daban al asegurado menos dinero y ellos se quedaban con el resto. El hombre dice imposible, es mentira, ¿cómo creen? Nada que ver. Hasta que le enseñaron documentos donde él vio que efectivamente sí, su empresa había recibido esos fondos y habían canalizado menos cantidad a las personas. Cuando se le prende el foco, dice, ya entendí qué pasó, no soy yo, fue mi cuñado que maneja conmigo el buffet, el que hizo esto, pero no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que se haya comportado de esa manera y que me haya afectado de esa manera? ¿Cómo puede ser? Se estaba volviendo loco. Al final, yo les resumo un poquito el caso. Era verdad que el cuñado metió en un problemón a este hombre. Al final de un juicio, al abogado, al mayor, lo liberan, le dijeron tú no tienes nada que ver, al otro lo sentenciaron
a 1 año y medio de cárcel, pero aparte de todo este problema, quedaba una deuda muy grande que se tenía que cubrir. Pero el cuñado, el menor, el criminal, todo el dinero que robó lo gastó. Hacía viajes, compraba lujos, ya no tenía de dónde pagarle a las víctimas. Entonces la policía, como estaba todo a nombre del mismo buffet, se cobraron del dueño, de este Yehudí del cual estamos hablando, una suma de $2,5 millones. Le quitaron todo lo que tenía. Le quitaron su casa, sus coches, sus bienes, su efectivo, sus cuentas bancarias, $2,5 millones. No hay que hacer muy largo el cuento para suponer el sentimiento que había entre ellos dos. Obviamente, no hay manera de perdonar esto. ¿Cómo vas a perdonar al cuñado joven, al que ayudaste, al que formaste, al que le diste toda tu vida, lo metiste a tu negocio y que al final de cuentas te traicionó? Y no solamente te traicionó, hizo que perdieras todo. A partir de ese momento hubo un problema de familia serio, ya no se hablan, pero el problema es más hondo de lo que parece, porque los padres de la esposa, los suegros de él, los papás del criminal, son sobrevivientes del Holocausto, que nada más tienen a un hijo y a una hija. Y están los dos peleados y no se hablan. Y es lo único que tienen ellos en la vida. Pero no hay manera de salir adelante de esto. ¿Cómo se van a arreglar? Pasó el tiempo, 4 años después de que salió de la cárcel, el cuñado, las cosas no mejoran. Cada uno empezó a buscar cómo ganarse la vida. ¿Quién va a ir con ese bufete de abogados? Ya, nadie quiere saber de ellos. Tuvo que cerrar, tuvo que ingeniársela a saber cómo saca el sustento. Y todo el tiempo pensando, yo podía haber vivido como rey. Por mi cuñado, por el traicionero, por este malvado que me amargó la vida. Eso hizo que su misma existencia fuera miserable. Él estaba envenenado, no podía dormir, no podía comer, no podía vivir. Cuando escuchó del Jajam Aarón Margalit, del autor del libro, le fue a pedir un consejo. Y el Jajam le dijo, ¿estás dispuesto a escuchar palabras que no quieres escuchar? Si quieres mi consejo, te lo voy a dar, pero son palabras que tal vez no quieras escuchar. Le dijo, adelante, no tengo nada que perder, mi vida ya está hecha a pedazos de por sí. Entonces le dijo, mira, tu vida vale más que $2,5 millones. Y la estás tirando y la estás destrozando, todo tu futuro que te queda, por esos 2,5 millones pasados que te fueron arrebatados. ¿Tú quisieras recuperar tu vida? Tu vida vale más que $2,5 millones. Lo que tienes que hacer es decirle a tu esposa que hable con su hermano y que le diga que el asunto está perdonado por completo. No olvidado, perdonado. Que ya no quieres su dinero, que seguramente fueron errores de juventud, que ya no te debe un centavo y que quieren arreglar las cosas. Después de una plática intensa, el hombre se convenció, le dijo a su hermana, por favor, háblale a tu hermano. Después de eso, tuvieron un nieto, este hombre, y están esperando a ver si el cuñado joven va a ir al Brit Milá. Era la primera vez que se iban a encontrar después de la llamada. Y efectivamente el hombre viene entrando, se abrazaron, lloraron, se alegraron y continuaron bien, buenos lazos. Dice el autor del libro, 2 años y medio después, me encontré con ellos y estaban los dos felices juntos, comiendo, animados, platicando de su vida y aparentemente había tenido un buen final. Pero 4 años más tarde me hablaron para que yo sea juez en un asunto que había entre ellos porque tenían un conflicto. Dice el autor, al principio me asusté, otra vez conflicto, ya se habían arreglado, ya habían olvidado, pero empezaron a hablar. ¿Cuál era el conflicto? El cuñado joven tenía un suegro muy rico
el suegro murió y le dejó una herencia a la pareja. ¿A cuánto asciende la herencia? $2,500,000. Ellos le hablan al otro personaje de la historia y le dicen, te queremos pagar. Ya sé que perdonaste, pero nosotros no podemos perdonarnos lo que pasó. Tú perdonaste, pero nosotros no podemos dormir. Queremos reparar el daño. Aquí está el dinero, $2,500,000. Y el otro dice, no, ni un centavo, yo perdoné la deuda, yo dije que no me debía nada y que estábamos bien y no quiero recibir un centavo. Y por ese conflicto fueron a recurrir al Rab Aarón Margalit. ¿Cuál fue el dictamen del Jajam? Él dijo, mira, por un lado tú no quieres recibir el dinero porque ya perdonaste la deuda, pero por otro lado tienes que hacerle el favor a los otros de recibirles el dinero para que ellos se sientan bien con ellos mismos, que se les quiten los remordimientos de conciencia, se les quite el dolor. Ya sé que no hay manera de perdonar todo lo que les pasaron, pero mínimo es sentir que hicieron algo. Por otro lado, tú tampoco tienes dinero. Desde que saliste de la cárcel, ya no encontraste un buen trabajo, luchas, tienes deudas. Pues yo recomiendo que le des los $2,500,000 como regalo, pero ellos te devuelvan $750,000 para que puedas empezar de nuevo en la vida. Y así fue. El joven le pagó a su cuñado los $2,500,000 y él le regresó $750,000 para que pudieran continuar su vida en mejores términos económicos, sociales y con verajá. Lo que dice el autor es cuántas vidas se han truncado, se han frenado porque no podemos dejar pasar las cosas. No estamos dispuestos a vivir con ese pasado y entonces echamos a perder también nuestro futuro. No nos damos cuenta que hay que darle la vuelta a la hoja. Lo que ya pasó, a veces no lo puedes cambiar. Hay cosas que realmente no se pueden cambiar. Si aprendemos a darle la vuelta a la página, podemos tener un mejor futuro, aunque el pasado no se cambie. Este es el valor de la vida. Si nosotros valoramos la vida, tenemos que hacer cosas para mejorar nuestra vida. Y parte de mejorar nuestra vida es saber perdonar, saber avanzar, saber valorar lo que tenemos. No necesitamos, lo alenu, que un médico nos diga, ¿sabes qué? 6 meses y se acabó todo. Para empezar, a ver, ¿cómo disfruto de mi existencia? Uno tendría que aprender a vivir cada día como si fuera el último. Esto lo dijo, ya sé que se oye trillado, pero lo dijo el Hafetz Haim. El Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir Cohen, él dijo que todo judío del mundo tenía que pensar en 3 cosas. Número 1, este es mi último día de vida. Tú así tienes que pensar, este es mi último día de vida. Número 2, la buena acción que estoy por hacer es la única que Dios me ordenó. Así tienes que pensar. Lo que estés por hacer es lo único que ocupa tu mente en ese momento. No tienes más cosas. Y tú, pues es tu último día de vida, tienes que aprovechar. Y por último, él dijo, número 3, tienes que pensar que eres el único judío del mundo al que Dios está esperando con este objetivo. Imagínense que pensáramos eso todo el tiempo. Este rezo es lo único que Dios quiere de mí. Y soy el único que lo puede hacer. Y es el último. ¿Cómo sería ese rezo? Vas a dar una tzedaká. Soy el único que la puede dar. Es la última. Y es mi último día. Toda la vida cambiaría. El error humano y natural que tenemos es dar la vida por hecho, no pensar en aprovecharla y simplemente martirizarnos y amargarnos y envenenarnos todavía más por problemas anteriores que en muchas ocasiones son más leves que lo que uno termina echando a perder al final de cuentas por tener esa mala actitud. De Job aprendimos el valor de la vida. No importa si sufres, a Bilam le fue peor. La vida en sí siempre hay algo bueno que puedas hacer dentro de todo lo demás. David Amelech sufrió a más no poder, pero al final de cuentas quería vivir más. Hubo un Yehudí que estaba muy enfermo
en el hospital, estaba muy decaído y le dieron un consejo. Este consejo se lo dio el Rab Bosner, un jajam del más alto calibre que falleció hace algunos años. Le dijo, mira, está escrito en el Talmud que la presencia de Dios posa en la cabecera del enfermo. Cuando hay una persona enferma, lo aleno, Dios está ahí con él de una manera mucho más intensa que en cualquier otro lugar. Entonces tú tienes a Dios contigo, el enfermo, así le dijo el jajam al enfermo, tú tienes a Dios contigo todo el tiempo. Sin embargo, está escrito en el Talmud que cuando Jacob vino, el patriarca número 3, pensó que Yosef, su querido hijo, había muerto, se deprimió, se negó a recibir consuelo y vivió de duelo más de 20 años. Y debido a esa elección de estar de luto, Dios se apartó de él. ¿Por qué? Dice el Talmud, porque la presencia divina no posa sobre una persona que está triste. Entonces le dijo Rab Bosner al enfermo, tú ahorita tienes una gran oportunidad y una gran misión, tienes un objetivo extraordinario, así como estás tirado en esa cama, tienes un objetivo fantástico. ¿Cuál es? Tratar de que Dios se quede contigo teniendo una actitud positiva. Tú ya tienes a Dios ahí porque estás enfermo y Dios está con el enfermo. Pero si te pones deprimido, si te pones triste, Dios se va a alejar. Tu misión en la vida hoy no es salir, no es ayudar, no, porque son cosas que estás impedido de hacer. Tu misión en la vida hoy es tener alegría, buscar motivos para estar alegres, para retener junto a ti a la presencia divina. A partir de ese momento, al enfermo se le veía todo el tiempo una sonrisa en los labios, porque se sintió útil, sintió que Dios estaba ahí con él. El problema de nosotros es que a veces sentimos que estamos sin objetivo, que no tenemos algo que hacer, que Dios no espera nada de nosotros. Y todo eso es mentira. De todos Dios espera algo y cada uno es único. La Gemara dice, cuando alguien muere, un Yehudí muere, es como si un Sefer Torah se fue del mundo. Así de importantes somos. Por eso se rompen las ropas. La ley sale del Sefer Torah. Cuando un Sefer Torah lo quemaban, se rompían las ropas. También cuando un Yehudí muere, nos rompemos las ropas. Quiere decir que un judío promedio, sea cual sea, tiene similitud al rollo de la Torah sagrado. Hay que valorarnos y hay que saber que tenemos mucho por dar. No importa lo que uno esté viviendo, siempre puede hacer algo para mejorar su estado de ánimo o para tratar de ver las cosas desde un ángulo distinto que le permitan llevar a cabo un futuro grande a pesar del pasado que ya no se puede erradicar. Creo que estos mensajes son sumamente importantes y que si los tomamos en cuenta nos pueden ayudar muchísimo a tener una calidad de vida distinta y a poder transmitirle a los nuestros otro tipo de valores y objetivos. Que realmente la felicidad no sea algo lejano, no sea algo inalcanzable, que sea algo que se trabaja, que se construye todos los días, pero con herramientas emocionales como estas que nos ayuden a podernos motivar y a dar los pasos necesarios para de una vez dejar el pasado atrás y poder construir un futuro brillante para nosotros. Bezrat Hashem Yitbaraj. Agradezco esta segunda invitación. Como no me dijeron nada, creo que no se trabó el Zoom. Lo volvimos a intentar y Bezrat Hashem, espero que nos veamos pronto. Agradecimiento a Carlos Cheja, que estuvo ahí conmigo todo el tiempo en el video. Y así ya no me sentí tan solo. Todo lo bueno para todos, Bezrat Hashem, y saludos.